Hola, buenos días. Espero todos se encuentren bien. Mi nombre es Mauricio Recinos. Vamos a ver el tema de calentamiento global que nos está afectando a todos, ¿verdad? A todos como país y a todo el mundo en general. Y luego vamos a hacer una pequeña reseña de cómo podemos hacer nosotros para no ser parte de ese problema, ¿verdad? Vamos a ver varios consejos, recomendaciones que les vamos a dar para ver de qué manera contribuimos con la parte de la protección ambiental. Bueno, sin antes felicitarlos por el excelente trabajo que hacen contra esta lucha que es el COVID. Muy buen trabajo a todos. Empezamos. ¿Cuál es la problemática que estamos manejando a nivel mundial y a nivel nacional? Vemos que prácticamente el clima cambia, vemos que nuestros ríos se contaminan cada vez más, vemos que los aires que respiramos cada vez son más contaminados. A nivel de país, solo el 2% del total de la basura que se genera, solo el 2% se recicla. Eso es muy preocupante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se habla de que aquí a 50 años vamos a tener un colapso, tanto a nivel de clima, a nivel de aire, a nivel de agua, que si no hacemos absolutamente nada, vamos prácticamente orientados a un abismo. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué estamos haciendo para que esto no pase? Y más, no observamos a nivel de medios de comunicación las grandes entidades financieras. No les interesa que esta parte ambiental se genere. ¿Por qué? Porque eso significa una inversión inmensa a lo que es los sectores productivos. Entonces, ustedes analizan a nivel de publicidad cuántos comerciales se observan de produzcamos, consumamos, y cuántos comerciales se observan de cuidemos al ambiente, ¿verdad? Entonces, ahí podrán ustedes ver que las grandes interesadas económicas no les interesan estos temas. Pero nosotros como personas, como sociedad, tenemos que estar preocupados. ¿Por qué? Porque ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Cuál es la herencia que van a tener estos chiquitines? Y nosotros estamos ahorita comprometidos con ese tema porque más adelante puede llegar a ser. Vamos a ver un pequeño videíto en donde se enfoca esta problemática y los invito a que razonemos un poquitito y si tienen consultas, con muchísimo gusto. El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura,
especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor: la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia: el nivel del mar se ha elevado 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi el doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia: los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia: eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más: la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho.
Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos.
Bueno, como pueden ver, la problemática es inmensa. Las consecuencias de nuestras acciones contaminantes, si no hacemos absolutamente nada, nos puede llevar a un colapso a nivel mundial en un muy poco tiempo, en realidad. Y si pudieron observar lo que les comentaba al inicio, todo se mueve al ritmo económico, todo se mueve por intereses económicos de grandes corporaciones que son las que más contaminan. Entonces, por eso es que estos temas son extraños en toda la comunicación. Entonces, somos nosotros que tenemos que levantar la mano y decir, yo no quiero ser uno de esos tantos, ¿verdad? Y qué dicha que hoy están acá, porque vamos a aprender muchas cosas para ver de qué manera contribuimos a no ser parte del montón, ¿verdad? La problemática no es solamente la nuestra a nivel de consumidor final, sino que la problemática empieza desde las materias primas, de dónde estamos sacando las materias primas, cómo estamos fabricando esas materias primas, cómo hacemos el proceso de recuperación, cómo tratamos la fabricación secundaria, qué información le damos al consumidor, ¿verdad? Nosotros vamos a un supermercado y simplemente buscamos el producto más barato, ¿verdad? Y nunca nos fijamos de dónde viene y hacia dónde va. Y si en realidad hacia dónde va tiene alguna forma de reciclar. Porque muchos de los productos, muchos de los envoltorios de los productos que consumimos, que prácticamente van al basurero y más adelante van a ver a dónde van a parar, ¿verdad? Muchos de esos. Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? A nivel de cultura, a niveles económicos, no hay mucho interés de que esto se sepa, ¿verdad? Entonces, el problema es bastante grave si lo analizamos desde ese punto, que les gusta mantenernos hasta cierto punto de vista ignorantes. Los efectos, bueno, ya vimos en esa lámina, ¿verdad? Muchos de los efectos que se pueden generar, la contaminación ambiental, ¿verdad? A nivel de suelo, aire, desequilibrio de los ciclos bioquímicos, esta parte de los corredores a nivel de mares es muy preocupante, ¿verdad? Porque ya se habla de que tenemos un 0,5 grados de aumento en la temperatura. Se habla, ¿verdad? Que a 2,5 o 3 grados centígrados que suba la temperatura global y ya podemos tener consecuencias catastróficas en el medio ambiente. Entonces, hay que poner un poquito de atención a esto. El desperdicio de los recursos. Parece que los recursos nunca se van a acabar. Nos vendieron la idea de que el agua es inagotable, de que simplemente podemos contaminar, tirar todo a los ríos y nada pasa, ¿verdad? Pero ya actualmente estamos observando que eso no es cierto. Los botaderos en Costa Rica ya prácticamente no dan abasto. Bueno, no sé si ven las noticias, ¿verdad? Pero prácticamente nadie quiere botaderos en ningún lado. Los que tenemos están colapsados. Hay algunos que tienen orden de cierre hace varios años y no se pueden cerrar porque no tenemos dónde tirar las basuras. ¿Y a quién le interesa? ¿Me explico? O sea, ¿dónde está la persona que levanta la mano y dice, hagamos algo? Cuesta mucho porque simplemente, ¿verdad? Hay muchos intereses de por medio que al final de la historia lo que hacen es aplacar todas estas intenciones y sigamos contaminando, sigamos tirando todo al medio ambiente, ¿verdad? Que nada está pasando. El paisajismo y ese tipo de cosas, plagas, vectores, enfermedades que se van produciendo, ¿verdad? Y todo lo que eso puede traer, como mosquitos, cucarachas, roedores y todo el impacto social que eso nos ocasiona prácticamente día a día, ¿verdad?
Situación de Costa Rica. Bueno, al inicio vimos les di una pequeña reseña. El 2% de la basura que se genera es la que se recicla. ¿Qué significa esto? El 98% de todo lo que generamos va a generar a los botaderos, ¿verdad? Para el año 2006 se estimaba que se generaban 3.784 toneladas de residuos ordinarios o municipales por día en Costa Rica, lo que equivale a un 2.7 veces lo que se producía en 1991. En cantones urbanos se genera un aproximado de 1.1 kilogramos de residuos por persona por día. Para el año 2014 generaron aproximadamente 5.735 toneladas diarias. Eso es muy preocupante. ¿Dónde vamos a meter tanto desecho, tanta basura en los próximos años? Porque nuestras generaciones no se quedan acá. Nuestras generaciones van creciendo. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Es una problemática que nadie la está observando, ¿verdad? Lo vemos por las noticias y simplemente vemos, ¿verdad? Que ya los vecinos se quejan de que ya no quieren basuras, ¿verdad? Por los montones de problemas que eso acarrea. Entonces, pero no vemos una solución próxima. Y eso, tenemos que nosotros levantar la mano y decir, yo no quiero ser parte, ¿verdad? De ese problema. Bueno, esto más que todo, los botaderos que manejamos. En la parte central sur, bueno, ahí tenemos dos rellenos, dice sanitarios. En proceso de cierre técnico tenemos uno. En la parte central norte tenemos dos vertederos. En proceso de cierre técnico 1, ¿verdad? Número de vertederos en proceso de cierre técnico 1. Central este tenemos 7 vertederos. Número de rellenos sanitarios también 1. En la parte occidente tenemos 2. En la parte de Huetar Caribe tenemos 1. En la parte Huetar Norte tenemos 3. Y con cierre técnico tenemos 1. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que les decía al inicio. Tenemos botaderos, pero ya la gente no los quiere. O simplemente el lugar donde se está tirando la basura ya no da abasto, ¿verdad? Entonces, ahora se buscan más lugares, pero apenas las poblaciones o las comunidades saben de que se va a abrir uno y empezamos con huelgas y empezamos con todos los problemas y al final de la historia muchos de los casos no se pueden pagar. ¿Okay? Pero, ¿qué vamos a hacer con la basura? Esa es la pregunta que nadie se sabe contestar. Bueno, el relleno de la Carpio cierra en este año, debió cerrar antes. Ingresan 1.000 toneladas de basura por día. El relleno, el Guaso, en Acerrí, 1.200 toneladas por día. Relleno Los Pinos, Cartago, 500 toneladas por día. Vamos a ver qué es lo que van en esas basuras. ¿Sí? Vamos a ver dónde nosotros podemos hacer algo porque esas basuras, ¿verdad?, no lleguen en su totalidad a esta problemática de los rellenos que ya estamos haciendo. El 100% de las basuras que se desechan, ¿verdad?, el 7%, ¿verdad?, el 11% va a ser plástico, el 1% va a ser vidrio, el 21% va a ser papel y carbón y el 58% va a ser basura orgánica. ¿Cuál es el problema de la basura orgánica? Okay, vamos a tocar ese tema de una vez. El problema de la basura orgánica, todo lo que nosotros tiramos como verduras, comidas, vegetales. ¿Cuál es el problema de esto? Es la gran cantidad, ¿verdad? Es como el mayor volumen que vamos a tener en ese contenedor de basura. Es el que más volumen genera, entonces es el que nos está llenando todos los vertederos de basura. ¿Cuál es el problema de esto? Todos decimos, sí, yo boto orgánicos, ¿verdad?, la basura y esto se deshace.
Sí, en muchos casos sí, pero en muchos casos no. ¿Por qué? Porque estos desechos, cuando llegan al vertedero, se tiran, ¿verdad? Se rellenan, ¿ok? Y estos tipos de desechos necesitan muchas de las veces oxígeno para poderse deshacer, igual que el papel. El papel en ambiente anaeróbico prácticamente dura muchos años en deshacerse. ¿Y cuál es el problema que nos genera también en el vertedero? El problema que se va a generar es que empieza a generar grandes cantidades de metano. Bueno, en el videito veíamos que el metano es mucho más tóxico, ¿verdad? A nivel de calentamiento global que el CO2. Entonces, esto se nos genera un grandísimo problema, ¿verdad? Porque al final de la historia, la falta de cultura, la falta de visión con respecto a lo que es materia orgánica, lo que es papel y lo que es plástico, nos está llevando a un problema que prácticamente nosotros podríamos, con un poquito que podamos hacer, un poquito de tiempo al día, podríamos acabar perfectamente. Una sola persona no va a lograr cambiar esto, pero si entre todos logramos quitar un pedacito de plástico, 1 kilo de papel, 5 kilogramos de basura orgánica al día, ¿verdad? Podríamos hacer un gran cambio. Si pudiéramos entre todos hacer o este poquitito, ¿verdad? Podríamos lograr mucho. Seamos consumidores inteligentes. Bueno, ya que vamos viendo cuáles son los aspectos que podríamos, la mayoría de nosotros buscamos los más cómodos por diferentes factores, ¿verdad? Factores económicos, factores de pandemia, ¿verdad? Entonces siempre vamos a buscar los mejores y los más económicos. Les pongo un ejemplo, los detergentes. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién revisa en la bolsa del detergente que diga biodegradable? ¿Verdad? ¿Quién revisa en la bolsa del detergente que no venga ninguna de esas calcomanías, ninguna de esos simbolitos que vienen ahí? Porque es importante. Porque si ustedes ponen a analizar, los más comunes son la calaverita, la parte de corrosivo es esa manita ahí que aparece con unas gotitas, y la parte de contaminación ambiental son los más comunes. Cualquiera dice, bueno, a mí no me preocupa, ¿verdad? Los pececitos, porque, no sé, no viven cerca de mí, no están al lado mío, entonces no sé a quién le va a perjudicar eso, pero no es así. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando nosotros tenemos un tipo de sustancia de esas en nuestras manos, lo que hay que entender es que si esta sustancia daña los pececitos, muy posiblemente va a generar problemas en mis manos, va a generar problemas en las ropas, que siempre se va a quedar algún tipo de residuo, y me puede generar daños a la salud. Y ni hablar el que dice que es tóxico, ¿verdad? Y si ustedes analizan, muchas veces en la parte de detergentes vienen este tipo de señalización, de simbología, y el producto no es bueno, ¿sí? El producto muy posiblemente cumple su misión de limpiar las prendas que utilizamos, pero el grave problema que vamos a manejar es que no estamos analizando la problemática que le vamos a generar al ambiente, ¿verdad? Y qué va a pasar con la envoltura que trae este producto también. Entonces, buscar productos no tóxicos, ¿verdad? No utilicemos estereofón. ¿Cuál es el problema del estereofón? Bueno, se supone que en este año en Costa Rica debemos de dejar de utilizar ya este tipo de material. ¿Y por qué no debemos de utilizar este tipo de material? Porque duran cientos de años en degradarse. Este es el bendito problema. Estos productos cuando llegan a los ríos y a los mares, se deshacen en pequeñas partículas. Entonces,
Y lo que pasa es que muchos de los animales consumen este tipo de pelotitas y lo cual genera daños en su organismo. Entonces, más adelante vamos a ver la gran problemática que hay con eso. La parte de no mercurio, ¿verdad? Ya eso, ya se ha ido erradicando un poco. El mercurio lo vemos mucho en los termómetros, ¿verdad? Que hace un tiempo se usaban. Pero actualmente el mercurio también está en los fluorescentes. Bueno, no sé si sabían, los fluorescentes normales que podríamos tener en nuestras casas tienen gran cantidad de mercurio y plomo. Entonces se habla de que cuando estos tipo de iluminación no es desechada de forma adecuada, puede generar hasta a 30 metros de radio, puede generar una contaminación con mercurio y con plomo, ¿verdad? Entonces, esto entra a nuestro organismo y prácticamente nos sale y sigue generando mucho daño. La parte del PVC, ¿verdad? Se habla de que el PVC, o sea, son cientos de años también los que dura en el ambiente en deshacerse y pero ahí lo tenemos. Todas las tuberías eléctricas, de agua, de pluvial de nuestras casas, tienen PVC. Inclusive hay pinturas, ¿verdad? Que vienen con este producto. Y ahora estamos muy de moda, ¿verdad? Con lo que son cielos rasos de PVC, que son muy lindos, son muy decorativos, pero no estamos viendo cuál es la aceptación que nos va a generar en un tiempo, ¿verdad? Esa gran cantidad de PVC en los basureros. Pues, el aceite de palma. Muchos de los productos que nosotros consumimos son fritos con este tipo de aceite. En Costa Rica producimos grandes cantidades de aceite de palma, ¿verdad? Papas, churritos, muchas cosas, ¿verdad? Vienen con este tipo de cosas. Ya en países industrializados están minando este tipo de producto. ¿Por qué? Porque al ser un tipo de producto muy utilizado en las industrias, entonces se empiezan a generar grandes cantidades de cultivos y entonces, ¿qué pasa con esto? Botamos montañas, dañamos ríos, para producir este tipo de aceite de forma indiscriminada. Entonces, hay muchos países ya, más que todo países de Europa, no están consumiendo este tipo de productos cuando viene el aceite de palma dentro de sus ingredientes, ¿verdad? En su forma de fabricación. Cuidado con los productos químicos domésticos. Bueno, yo creo que tal vez ustedes saben mucho de esto, pero les voy a comentar nada más, ¿verdad? En nuestras casas tenemos muchos tipos de productos que son altamente nocivos. Limpiadores, ¿verdad? El amoníaco, el cloro, los ácidos. Aunque por lo regular usamos estos productos para limpiar en nuestro hogar sin sufrir ningún daño, porque las cantidades son muy pocas. Pero son muy peligrosos, pueden dañar la piel y las vías respiratorias. Y si nos dañan a nosotros, por ende, van a dañar los ecosistemas, el agua, ¿verdad? Las pinturas de aceite, sus disolventes. ¿Qué hacemos con esas pinturas cuando ya no las ocupamos? ¿Verdad? ¿A dónde las tiramos? ¿Ok? El proceso, ¿verdad? De este tipo de desecho, al ser desechos peligrosos, deben de ser incinerados, pero prácticamente nadie hace. Los destapacaños, ¿verdad? Además de corrosivos, y se mezclan entre ellos, se forma un gas tóxico para la salud de las personas y las mascotas. Baterías, ¿verdad? El ácido sulfúrico de las baterías. ¿Okay? Es mucho lo que tenemos a nuestro alrededor, pero a veces no entendemos. Trabajamos con todo este tipo de materiales y simplemente, ¿verdad? O sea, como no pasa nada, evidentemente lo seguimos haciendo y sin tener cuidado. ¿Y las baterías dónde las estamos desechando?
sea, la cantidad de ácidos nocivos que traen las baterías no deben de ser tiradas a lo que son basura general. Deberíamos de tener en nuestras casas un tarrito, ¿verdad? Pequeñito para tirar todo lo que son electrónicos, todo lo que son baterías, todo lo que son computadoras. ¿Por qué? Porque estas, entre otras cosas, los metales que traen, sirven mucho ahí en la tarjeta, ¿sí? Pero esto en el ambiente son altamente tóxicos. La parte de gasolina y sus residuos son considerados altamente peligrosos. Les pongo un ejemplo acá, el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Es el cloro que utilizamos en nuestras casas. Esta es la hoja de seguridad. Cuando tengan una duda, ¿verdad? Simplemente de algún producto, métanse a internet y le ponen hoja de seguridad del producto y ahí van a ver qué tan peligroso. Bueno, el hipoclorito de sodio, lo que utilizamos para desinfectar nuestras superficies en nuestras casas, dice que es comburente y es altamente corrosivo, ¿verdad? Información pertinente de los peligros para el hombre y el ambiente. Irritante y corrosivo, produce sensibilización cutánea, considerado mutagénico, tóxico para los pulmones, membranas mucosas, piel y ojos. La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos, ¿verdad? Si lo tiramos al agua, esto genera problemas a donde vaya. ¿Ok? Si lo tiramos, si limpiamos ¿cómo se llama? La taza, ¿verdad? O el baño nuestro, mata todo lo que son los organismos que están dentro del tanque séptico. Entonces, por eso pasa mucho que en el tiempo, ¿verdad? El tanque se va llenando de forma extraña y esto sucede porque estamos tirando cosas en el agua que simplemente están acabando con estos microorganismos que son los que se comen todos los desechos que tiramos. Entonces, vean que ahí en la escala en el cuadrito que ve ahí, dice que daño a la salud es 3, ¿verdad? Esto se mide de 1 a 4, de 0 a 4, perdón, donde 0 es nada y 4 es máximo. Entonces, tiene un daño a la salud 3, inflamabilidad 0 y reactividad 1. Vamos a ver un tema un poco ya aterrizando sobre qué vamos a hacer nosotros como unidad, como personas, para evitar seguir contaminando. Bueno, primero tenemos que saber que una cosa es residuo y otra cosa es desecho, ¿verdad? Dice que el residuo va a ser el material sólido o semisólido. Es un líquido o gas contenido en un recipiente cuyo generador o poseedor debe deshacerse de él. No tiene valor alguno, ¿verdad? Ya prácticamente, y lo que debe ser valorizado, tratado responsablemente. ¿Ok? El residuo, es una de las dos partes de los materiales de desecho que vamos a tratar. Dice, ha de conocerse que el concepto de residuo implica que pueda tener un valor intrínseco que no se debe desaprovechar, ¿okay? Enterrándolos o depositándolos inadecuadamente. Por ejemplo, hay otra gente que los quema, ¿verdad? Porque por diversas razones no debería de ser. Los hay aprovechables y no aprovechables. El desecho, material de sólido o semisólido, es un líquido o gas contenido en un recipiente cuyo generador rechaza, descarta o entrega porque sus propiedades no permiten usarlos nuevamente en la actividad que lo generó o porque la normativa así lo estipula. Entonces, residuo va a ser un material que sí podemos reciclar y el desecho prácticamente ya no tiene ningún uso. No sé, ejemplo de eso, bueno, hay ciertos plásticos, ¿verdad? Más que todos los plastiquitos estos que les digo, como de las galletas, el PVC, prácticamente cuando ya ya no se les puede usar. El doctor nos dice la parte de la producción de cemento. Las empresas que manejamos en el país con la parte de cemento son empresas muy responsables, ¿verdad? Con respecto a este tema.
y tratan a lo máximo de disminuir la parte de producción de contaminantes al ambiente, ¿verdad? Pero hay un tipo de sustancia que siempre se va a escapar. Si tuviésemos algún tipo de problema con estas industrias, ¿verdad? Es simplemente llamar al Ministerio de Salud para que se haga la medición de partículas en el ambiente, ¿verdad? Si tuviéramos este tipo de problemática. Pero normalmente esta gente, digamos, todo lo que son las calderas y estas cosas remanentes del producto que están produciendo, ellos tratan de cuidar mucho todos los productos que tiran al ambiente. Pero si en algún momento se genera esto, de nosotros tenemos que ser los primeros, ¿verdad?, que levantamos la mano para que los medios que tenemos gubernamentales realicen las revisiones adecuadas. Ok, los vidrios es un gran tema, ¿verdad? Un gran tema, porque a nadie le gusta mucho el tema de reciclar vidrios porque son pocos los recicladores de vidrios en el país. Lo que podríamos nosotros eventualmente hacer es preguntar en las vidrieras que tenemos cercanas. Ellos normalmente botan mucho vidrio. Entonces, ellos lo que hacen es que tienen un montón de estañones con estos vidrios y eventualmente podríamos consultarles si lo que son vidrios quebrados de ventanas y estas cosas podrían reciclarlos. La otra parte es cuando se hacen estas campañas de parte de las municipalidades para recolectar todo lo que son reciclables, mandar una bolsita con vidrios y hay algunos que no se reciclan, ¿verdad? Más que todos los vidrios oscuros, pero lo que son vidrios transparentes, la fábrica de vidrio en Cartago sí los procesa. Entonces vamos a tener dos tipos de materiales. El que no se puede ya hacerle ningún tipo de tratamiento y el que sí podemos hacerle algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, los materiales reciclables, más que todo estamos hablando de papel. El papel tiene que ser de una forma limpia, ¿verdad? No puede estar contaminado con grasas, no puede estar sucio con alguna cosa, con tierra o mojado, alguna cosa así, porque ya prácticamente no se le puede dar el valor de reciclable, no se puede meter en las máquinas para darle otro uso. Los plásticos que vayamos a generar, también debemos de entender que el plástico no puede ir con refresco, no puede ir con azúcares, no puede ir con prácticamente nada, tiene que ir limpio, porque se generan muchos problemas de roedores y además que el procesador simplemente lo que hace es que lo mete en una máquina, ¿verdad?, para triturarlo y eventualmente mandarlo a las fábricas que lo vuelven a enviar, que lo hacen en pequeñas pelotitas para volver a hacer nuevos envases o cosas así. Entonces, si vamos a tener esa tarea, vamos a implementar esa cultura, debemos de entender que todo este tipo de cosas tienen que ir prácticamente limpias, ¿verdad? Los desechos, ¿verdad? Los desechos, los productos valorizables, simplemente lo que vamos a nosotros a reciclar, lleva todo un proceso para que luego volver a ponerlo en la industria nuevamente, ¿verdad? Entonces, por eso como materiales como el PVC ya no hay nada que hacer. Materiales como el plástico que viene en las galletas, en su gran mayoría, esos que suenan así como cortaditos, ¿verdad? Ese tipo de plástico prácticamente no se puede reciclar. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante cuál es el logo que tenemos que buscar en el plástico para que nosotros podamos tirarlo al recipiente de material de reciclaje.
Sí, dice, me gustaría preguntar si el calentamiento global ha producido cambios en vegetación de China, lo cual ha permitido que los murciélagos extiendan su hábitat y de ahí coronavirus. Actualmente esta parte, la teoría que se conoce, ¿verdad? Con respecto al inicio del coronavirus, ¿verdad? Se está hablando de que es de parte de un animal, pero hay varias otras teorías, ¿verdad? Que están hablando de otras fuentes, pero hasta no tener, digamos, algo ya externado por un ente gubernamental o algún ente científico, no se pueden todavía considerar como ciertas. Sí, definitivamente los cambios climáticos están generando que los hábitats de los animales varíen, ¿verdad? No sé si notaron hace como un año más o menos, salieron un montón de videos donde los animales salían de la montaña otra vez hacia las ciudades. Como la gente no estaba saliendo de sus casas, entonces los animales estaban saliendo ya de sus hábitats normales a buscar comida ya en las áreas de ciudades. Entonces, todos estos cambios que nosotros hacemos a nivel global no solamente nos afectan a nosotros, afectan más bien la mayoría de veces los más afectados van a ser los animales. Por desgracia ellos no tienen chat, no tienen correo, no tienen cómo gritar. Entonces, hasta que vemos ya situaciones muy agravantes, muy delicadas, es que nosotros nos damos cuenta de que ellos están sufriendo la mayoría de consecuencias de los actos que nosotros estamos haciendo de forma irracional, ¿verdad? Entonces, más adelante les vamos a indicar, van a ver un videito ahí donde qué tanto estamos haciendo bien o qué tanto estamos haciendo mal. La parte de, vamos a empezar ya con la parte de categorización, ¿verdad? ¿Cuál es la idea con respecto a la parte de los residuos? Bueno, primero vamos a ver un tema que se llama valorización, ¿ok? Dice ser conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente. ¿Okay? Lo anterior se da en virtud del enfoque como residuo implica transformación, ¿verdad? Formas de valorizar, bueno, la forma de reciclaje, ¿verdad? Composteo, que ahora lo vamos a ver con lujo de detalle. La generación de energía como biomasa, ¿verdad? Y el coprocesamiento. Esa es la jerarquía que se está estimulando a nivel nacional actualmente. La idea de esto es de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Primero, evitar el consumo. Lo que no es necesario, no deberíamos de consumirlo. Siempre lo que vayamos a comprar debe tener una necesidad ya definida dentro de nuestro entorno. Qué sé yo, no compremos cosas para ver si sirve, ¿verdad? Porque está barata. No sé si me va a funcionar, pero como está barata la voy a comprar. Entonces, esa es una mala cultura. Reducir, ¿verdad? Reducir lo que compremos. ¿Okay? Reutilizar. Qué sé yo, un buen ejemplo es si vamos a tener de estos tarros de recipientes de detergentes en líquido, ¿verdad? Se utiliza el contenido y el envase podemos reutilizarlo como una maceta, como una regadera, como diferentes cosas, pero que no sea, ¿verdad? Todo tirarlo al basurero como basura general. Valorizar, ¿ok? Bueno, más adelante vamos a ver ese tema. El tratamiento, ¿verdad? Y por último, todo el material que nosotros estamos generando, ese poquitito que quedó ahí es lo que vamos a disponer a un basurero. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es nuestra realidad actualmente? Es totalmente al revés, ¿verdad?
disponemos prácticamente todo lo estamos tirando al basurero. O sea, y lo que estamos prácticamente reciclando es apenas un 2% de toda la basura que generamos. Entonces, esa es nuestra gran realidad, ¿verdad? Lamentablemente, estamos mucho mejor que muchos países en Latinoamérica, pero todavía nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho esto. Bueno, la parte de evitar, ya vimos un poquitito del tema, ¿verdad? Evitar, reducir. Lo que no ocupamos, no lo compramos, ¿verdad? Lo que no necesitamos, no invierto, no genero un daño. Entonces, es importante que nos metamos en la cabeza eso, ¿ok? La parte del detergente que les conversaba, empaque como cajas, canastas, bolsas, ¿verdad? No utilicemos bolsas, ¿ok? Ya vamos a ver un videíto de una realidad muy, pero muy mala de qué es lo que está pasando con las bolsas a nivel mundial, con el plástico a nivel mundial, ¿verdad? Uso de papel utilizado, ¿verdad? Si vamos a utilizar un papel, ya lo usamos, démosle vuelta a la paginita, ¿ok? Pero no tiremos ese papel otra vez al basurero, al basurero general. ¿Por qué? Porque lo que les decía al inicio también, el papel todos pensamos, como viene de una estructura vegetal, pensamos que se deshace. Eso depende del entorno al basurero que vaya a llegar, ¿verdad? El papel puede durar hasta años en deshacerse cuando cae en un ambiente anaeróbico, o sea, cuando está mojado, no se deshace así de fácil. Entonces, vamos a ver este pequeño videito para que vean dónde está yendo todo lo que nosotros estamos botando. Ok, y espero sus comentarios. El mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China.
seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Ya vieron el gran problema que manejamos. ¿Y por qué nadie le interesa esto? ¿Por qué solo personas aisladas? ¿Por qué solo esfuerzos de ciertas instituciones, más que todo ONGs, son las preocupadas? Porque simplemente es muy grande la inversión que hay que hacer. Y si afectamos las formas de producción, si aceptamos todos los tratados de conservación ecológica que se generan en el planeta, y se tiene que perder mucho dinero, según ellos, para hacer las cosas de forma correcta. Entonces, el problema es bastante grande, ¿ok? ¿Cuántas de esos plásticos, de esos envases que están ahí tirados son culpa nuestra, ¿verdad? Son envases que yo en algún momento utilicé y simplemente por pereza, por desconocimiento,
lo tiro a veces a los basureros de basura general. A nivel de país, estamos en la fase de paso de no tirar lo que son basuras a las carreteras, a las aceras, a las zonas verdes, y ya las estamos tirando, estamos pasando, terminando ese paso de acostumbrar a toda la gente a que lo tire en un basurero, ¿verdad? Pero tenemos que ir al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es diferenciar la basura que producimos, y esa basura que producimos debemos de enviarla a un lugar donde la traten. Porque muchas de las veces lo que sucede es que sí, separamos las basuras, muy bonito, pero al final de la historia agarramos las 3 bolsas y las tiramos otra vez a la basura general. Entonces, echará tiempo, ¿verdad? Echará recursos que utilizamos para otra vez volver a hacer lo mismo, parte de lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que estoy tratando, esa es la idea que estamos tratando de meterles esa espinita a ustedes, de no ser parte de ese montón, de no ser parte de esos países que contaminan. Y no me importan las generaciones futuras, no me importan mis hijos, no me importan mis nietos, ¿verdad? Durante yo coma hoy, simplemente la gente que viene más adelante no la conozco, entonces no me importa, no me interesa. No podemos ser parte de ese montón. Y ojalá que todas estas cositas que estamos viendo, todos los aspectos que estamos manejando, les quede grabado y todos levanten la mano y digan, yo quiero reciclar, yo quiero hacer compostaje. No tirar las baterías, no tirar los compuestos electrónicos a los basureros generales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso son materiales que están simplemente destruyendo nuestro hábitat. No tenemos a dónde irnos, ¿ok? Tenemos que pensar eso. Si destruimos lo que tenemos acá, no tenemos otro lugar. Entonces, solo que a las grandes corporaciones ese tema no les agrada mucho. A ver, bueno, vamos a ver un poquitito la parte, vamos a meterles un poquitito la idea del compostaje. Bueno, hablamos de que muchos de los productos que nosotros generamos en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, van a ser productos orgánicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un videito sencillito de cómo vamos a generar, a trabajar este tipo de sustancias, este tipo de materiales, que son casi que el 60%, ¿verdad?, de lo que se genera en los basureros de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer compostaje en casa? ¿Qué tipo de compostera podemos necesitar y qué tenemos que poner en el compost? Si tenemos una casa, sí o sí deberíamos compostar. Primero porque vamos a tirar la mitad de la basura que habitualmente generamos y además vamos a contar con algo imprescindible para el jardín, gratis. El compost es el alimento fundamental para nuestras plantas. Generalmente lo compramos en el vivero, en este caso, como les digo, lo podemos tener sin casi, les diría, ningún esfuerzo. El tipo de compostera dependerá del lugar que tengamos y de cuán expuesto esté. Es decir, si tenemos un rincón alejado donde no nos moleste visualmente, les diría que la mejor compostera es aquella que se hace al aire libre. En este caso pueden armarla con maderas tratadas, con alambres, con ladrillos, con lo que más les guste. Lo ideal es tener 3 instancias, porque así van a poder ir armando el compost y tener listo todo el tiempo para utilizar. Piensen que el proceso lleva su tiempo, así que lo que podemos ir haciendo es en el primer módulo tirar durante un mes los restos. Después, al mes siguiente, usamos el segundo módulo y al tercer mes el tercero. En teoría, si no tiramos nada demasiado grande, para cuando necesitemos en el cuarto mes un módulo nuevo, el primero ya va a haber estado listo y ya lo utilizamos. ¿Dónde? ¿Dónde se pone la compostera? Lo ideal es en algún lugar sombreado que no sea bajo, ya que tenemos que evitar que el lugar se encharque. Es más, si pueden ponerlo en altura, a propósito, mejor. Tenemos que mejorar la sombra porque como tiene que mantener la humedad, si le da el sol directo, sobre todo en Buenos Aires que en verano hace demasiado calor, se les va a secar. Si no tienen lugar suficiente,
o quieren tenerla oculta o más disimulada, pueden comprar una compostera. La verdad es que en Buenos Aires son chicas, yo no he conseguido composteras buenas por el momento, no quiero decir que no haya, porque quizás yo no la encontré. La realidad es que una sola compostera igual es poco. Yo les diría que si viven en casa y no es una casa de fin de semana, por lo menos tengan 2 o 3. Lo bueno de la compostera, a diferencia del método que les dije anteriormente, es que van a ir poniendo los restos por arriba y sacando el compost listo por debajo. Entonces ya no van a tener tanto problema de decir, bueno, un mes sí, un mes no. Acá van poniendo hasta que se llene, van a ver que los restos, cuando recién los tiran, ocupan mucho lugar y después a medida que el compost se va realizando, bueno, va bajando el nivel de la compostera. Así que con 2 quizás les alcance. Si no encuentran compostera que les guste, yo tengo un video donde les muestro cómo hacer una compostera casera con un tacho de residuos grande. El tema es que tengan en cuenta que la boca de abajo sea lo suficientemente grande. Tanto si lo van a hacer como si la van a comprar, no compren composteras con el agujero de abajo chiquito porque les va a costar sacar el compost. ¿Cómo se hace? Bueno, esta es la pregunta fundamental. Para hacer un compost necesitan, por un lado, los desechos vegetales y por otro lado, algunas enmiendas naturales y tierra. ¿Para qué? Para que cuando lo saquen ya esté listo para usar. Sí o sí lo tenemos que ir mezclando con algo de tierra para que esta ayude a mantener la humedad y además cuando lo saquemos, como les digo, ya esté listo. En cuanto a los desechos vegetales que usamos son todas las cáscaras, semillas y restos de frutas y verduras, crudas o cocidas. En ningún caso comida. Cocido, por ejemplo, ¿qué? La penca de la selga que no usamos, o la remolacha que hervimos y la pelamos, entonces bueno, la cáscara va al compost. Pueden ser también cáscaras de huevo. En el caso de los cítricos y en el caso del té, café o mate, no tenemos que poner demasiado porque desbalancea el pH del compost, así que tiren, pero no mucho. Si hicieron dulce de naranja, no tiren las 20 cáscaras de naranja al compost porque se los va a arruinar. Enmiendas naturales. Bueno, lo que les aconsejo es que si pueden y tienen, al compost le vayan poniendo ceniza de leña, tampoco demasiado, ¿no? Pero le van poniendo ceniza de leña del hogar, no del asado, que no tenga grasa. Perlita, si pueden, perlita es un mineral muy livianito que compran en cualquier vivero. Esto ayuda mucho a que el compost quede suelto y no se apelmace. Si viven en un barrio o un country que pueden conseguir, que tiene caballerizas y pueden conseguir bosta de caballo, tenga o no aserrín, tenga o no paja, pongan una buena bolsa por compostera. Si tienen un compost en el suelo y es más grande, pueden poner 2. Vayan agregándole, esto le hace bárbaro al compost. También si consiguen bosta de vaca o desecho de las camas de gallina, estas son un poco más fuertes, así que no pongan tanto. Una de las grandes ventajas, además de sacar compost para alimentar a nuestras plantas, de tener una compostera, es que van a ver que van a poder sacar plantines. Solo hay que tener en cuenta si es la época o no para llevarlos a la tierra. Digo esto porque en invierno comemos calabaza o zapallo, tiramos las semillas y crecen las plantitas porque ahí hace calor, el compost levanta una temperatura, entonces las plantitas están como quieren, pero si las trasplantamos a la tierra, el zapallo en invierno se va a morir. Así que, si es la época adecuada, van a ver que van a poder sacar plantines de tomate, zapallito verde, calabaza, pimiento. Se van a sorprender cada vez que abran la tapa de la compostera o cada vez que vayan a mirar el compost que hicieron en el suelo, van a encontrar plantitas. Aprovechen. Bueno, ¿qué no les recomiendo poner? Si quieren poner césped ese que corta el jardinero, pueden, pero no pongan todo césped, porque tarda mucho en compostar. Es ideal que esté mezclado con otras cosas. A menos que de estas 3 instancias que hablamos de hacer al aire libre, dejen una solamente para el césped. No es mala idea, son bolsas menos que tiramos a la basura y nos va a venir bien en algún momento seguro. Lo mismo pasa con las ramas. Se puede poner ramas en el compost, pero no se los aconsejo porque demoran demasiado.
Capaz que van a estar más de un año esperando que el compost se realice. Por ahí pueden usar algunas ramas para lograr que mantenga una cierta aireación, pero tengan en cuenta que cuando el otro compost esté listo, saquen las ramas y tírenlas, porque la verdad que tardan mucho. Lo mismo pueden tirar los restos de un florero, pero si ven que alguna hoja es muy gruesa, como pasa con las hojas de magnolia, no las tiren al compost. Lo mismo en otoño, cuando juntan las hojas de los árboles caducos, a veces es demasiado. Como les digo, si tienen lugar, genial, o sea, les va a venir bárbaro, pero pongan eso solo en un costado porque tarda más que lo que va a demorar los restos de la cocina. Participar en la realización del compost es algo re lindo que pueden hacer con los chicos. Siempre me preguntan, bueno, ¿y los bichos? ¿Qué hago con los bichos? Bueno, si no tiran comida, si no tiran nada raro, no van a tener problemas de bichos. Sí va a haber lombrices, gusanitos, mosquitas. Esto algo lo tiene que descomponer. Es más, si tenemos lombrices dando vueltas, tírenlas en el compost. Igual las lombrices van solas, no se preocupen. Aunque si quieren ayudar al proceso, pueden comprar lombrices californianas en Mercado Libre. Las lombrices no es que son importadas, es un tipo de lombriz que hubo un estudio que hicieron en California que tiene una tasa mayor de crecimiento y por ende de reproducción, entonces hace que coman mucho y ayudan a que el compost se realice más rápido. Cuando sacan el compost pueden volverlas a poner o dejar que se vayan al jardín, no pasa nada, son geniales y sobre todo las necesitamos. Así que si les da asquito, bueno, que alguien más lo saque, pero no le tengan miedo porque realmente son las que realizan el compost o lombricompuesto, como le decimos, porque de eso se trata. Los cuidados que tiene que tener el compost. El primer cuidado es que no esté demasiado seco ni húmedo. Piensen que las lombrices tienen que poder vivir ahí. Si lo tenemos muy seco se van a morir y si lo tenemos muy húmedo se van a ahogar. Así que traten de mantener la humedad. El otro cuidado es no mezclarlo en ningún momento. No sirve mezclar los restos que ya están casi compostados con los que están por compostar. Lo mejor, a menos que el mismo compost que ya tienen lo quieran mover para airear, perfecto, pero no le pongan restos nuevos o pónganlos de arriba a abajo, porque si no, no van a terminar nunca de que ese compost se madure. Ármenlo como les dije, si lo tienen en el suelo, durante un mes pueden ir tirando los restos y mezclarlos y después lo dejan quieto, no lo tocan, no lo molestan. En el segundo mes hacen en otro cubículo. Y el de la compostera cerrada tampoco se mezcla, se va sacando de abajo, se va poniendo de arriba, punto. Si tenemos una casa, yo les diría realmente que es una ventaja que tienen que aprovechar. Es muy beneficioso para nuestro jardín, es una forma económica de tener algo para que nuestras plantas estén siempre lindas y además vamos a tirar menos bolsas de basura, tirar menos basura. Realmente es algo muy, muy bueno para todos. Bueno, cualquier duda me escriben. Les dejo un beso. Y no se olviden que tengo otros videos. Tengo cómo hacer compost en macetas si no tienen lugar en un departamento. Tengo un video de, bueno, ¿qué elegir? ¿Una maceta o una compostera? Hay varios videos que les pueden ayudar si tienen alguna otra duda. Les mando un beso. Bueno, ahí les quedó claro cómo hacer compostaje, ¿verdad? Ya vamos aterrizando un poquitito, sí, vamos viendo la problemática, se vamos manejando, pero vamos analizando también qué vamos a hacer, qué hago yo como persona, qué hago yo como parte de ese montón que está contaminando y no quiero seguir contaminando. Esa es la pregunta que estamos contestando ya en este momento. La pregunta que yo les hago es, ¿qué de esto que ustedes vieron ahí es imposible de hacer? ¿Okay? Y levanten la mano, ¿quién de ustedes no podría generar compostaje en sus casas? ¿Verdad? Bueno, vamos a contestar un par de preguntitas que nos hicieron, con muchísimo gusto. La doctora Anael Quiroz pregunta, pero el clima es diferente en el hemisferio sur. Siempre pensé que en Costa Rica podemos sembrar todo en todo momento. A menos así lo hago en mi patio o donde busco para Costa Rica.
Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Sí, bueno, el videito es de Argentina, ¿verdad? Recordemos que en Argentina hay clima caliente, ¿verdad? Y hay clima frío, donde neva y todo ese montón de cosas. Entonces el video hace referencia a eso. Pero a nivel de Costa Rica, prácticamente en todo el año podemos hacer este tipo de siembras, ¿verdad? Tal vez yo les recomendaría cuando es época muy caliente, muy seca, tal vez no hacer movimientos así drásticos con matitas, porque si no aguantan mucho, si no las cuidamos, ¿verdad? Entonces, nada más. Pero por consiguiente, prácticamente en todo el año podemos hacerlas, sacar las matitas que puedan salir del compostaje que tengamos y resembrar. Vamos a ver otra pregunta. La doctora Maribel Calderón, ¿cómo podríamos gestionar los residuos orgánicos quienes vivimos en un apartamento y no disponemos de un espacio? Es diferente si tenemos mucho espacio y si tenemos poco espacio, ¿verdad? Si estamos dentro de un apartamento, lo que podríamos hacer es conseguir unos basureritos pequeñitos, ¿verdad? Que les digo, de este tamaño, y tener 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ocupar? Un espacio, que les digo, como unos 60 centímetros tal vez de ancho, como por unos 30 de fondo y unos 40, 50 centímetros de alto. Solo que aquí sí hay que tener un poquito de cuidado con el tipo de material que vamos a depositar ahí. ¿Por qué? Porque si es afuera, podemos tirarle de todo, ¿verdad? Cáscaras de huevo, le podemos tirar lo que nos sobra eventualmente en la comida, el arroz, ¿verdad? Desperdicios de carne y esas cosas. Pero cuando es dentro, no se recomienda porque los olores sí les va a generar algún tipo de problema. Y además que este tipo de proteína jala mucho bichillo, ¿verdad? Jala mucho insecto que le gusta llegar a comer carne. Entonces, lo que yo le diría nada más es, si va a hacerlo dentro, ¿verdad? Para evitar los malos olores, netamente solo ponerle cáscaras, solo ponerle desperdicios de frutas, verduras y esas cositas, para que no le vaya a generar algún olorcito no deseado dentro de la habitación. También hay otros sistemitas, ¿verdad? Que son esos los venden ya inclusive, que son como unos cilindritos que vienen en una basecita metálica, donde eventualmente usted va echando, en ese cilindrito va echando todo lo que usted va produciendo, y de vez en cuando, una vez al día se recomienda que le dé unas vueltitas nada más para que se esté aireando, ¿verdad? Pero perfectamente se puede hacer así, y después de X cantidad de tiempo, un mes, 2 meses, ya puede sacar usted prácticamente todo el material. Ojalá que, digamos, se pueden tener 2 para que por lo menos le dé tiempo a uno de secarse totalmente y el otro tener el desperdicio que se va generando fresco, ¿verdad? Pero los beneficios que podemos tener en esto es grandísimo, ¿verdad? Porque reducimos el volumen de los botaderos, que ese es el problema que vimos anteriormente. Eso es lo que vamos a ver nosotros a nivel global, ¿verdad? A nivel ya de comunidad, a nivel de problemática. Pero a nivel interno, a nivel de familia, nosotros estamos viendo, bueno, un ahorro de dinero, ¿verdad? Con lo que son, no vamos a comprar abonos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque todo este material que se va a generar del compostaje nos sirve para todas las matitas que vayamos a tener en la casa. Y es muy buen abono. Evitamos toda la contaminación. Este tipo de material orgánico genera mucho lixiviado, ¿verdad? Que habíamos hablado al principio que esto, al no tener mucho aire, entonces le cuesta mucho deshacerse la putrefacción. Entonces llega un momento en que genera más metano de lo normal, ¿verdad? Heredamos conciencia a nuestras familias, a nuestros chicos, ¿verdad? Eso es muy importante. Que yo les enseño a mis hijos por qué es que se hace esto.
Ok, ¿en qué momento se hace? Y le digo los beneficios que va a traer a nivel de mundo esto. Vamos a tener generaciones futuras ambientalistas, ¿verdad? Que nuestro país se vende a nivel de mundo como un país netamente ambientalista. Si nosotros no inculcamos esto a nivel mundial, prácticamente nos vamos a quedar sin país. Nosotros no producimos gran cosa, ¿verdad? Lo que vendemos es turismo ecológico a nivel de mundo. Y eso prácticamente es nuestra carta de presentación. Y nuestros hijos no entienden esto, ¿verdad? Y empezamos a ver más basura, más desperdicio, nos vamos a quedar sin muchas cosas. Hay que verlo también desde ese punto de vista económico-social, que no podemos pasarlo por encima, ¿verdad? Nada más veamos este videito que es cortito, para que vean cuál es la afectación de los plásticos en los animales a nivel de mar, ¿verdad? Es un poco triste la realidad, pero analicémoslo un poquitito. Nuestro planeta es el hogar de más de 6.300 millones de habitantes, miles de especies de animales y lugares de una extrema belleza natural. Belleza que se ve afectada por los hábitos de consumo del hombre y en especial por un componente que nos acompaña día a día, el plástico. ¿Sabes lo que sucede con el plástico que desechamos? La gran mayoría no lo sabe. El plástico es llevado a los rellenos sanitarios o botado en los ríos y al mar. En el mar, el plástico con el tiempo se rompe y se forman pequeñas partículas que se asemejan al zooplancton y estas son confundidas por los peces quienes se alimentan de ellas. Otros pedazos plásticos, como tapas de botellas, encendedores o juguetes, terminan en el estómago de las aves y animales marinos, como tortugas y albatros, siendo esto un gran riesgo de vida para las especies. Se calcula que cada año se vierten entre 4 y 6 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano. Un ejemplo de esto es el fenómeno conocido como la Gran Mancha de Plástico del Pacífico, entre Norteamérica y Japón, donde las grandes corrientes marinas han logrado juntar en los últimos 40 años cerca de 100 millones de toneladas de plástico. Esta cantidad es igual a la superficie de Perú o de Ecuador y Bolivia juntos. Este es un claro ejemplo del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta.
Bueno, espero que les haya gustado el videíto. Espero que genere un poquito de conciencia, porque al parecer estos temas a nadie le interesan en el mundo, pero nosotros no podemos ser parte de ese mundo. Nosotros tenemos que pensar diferentes, tenemos que tenemos que pasar al siguiente nivel. Eso que ustedes vieron a lo último, ¿verdad? Es una pajilla. Una pajilla común y silvestre que vienen todos los tetrabriks, bueno, la mayoría de tetrabriks, los refresquitos, esos chiquititos, y que todos botamos a un basurero como gran cosa, ¿verdad? Ya hice mi parte en el mundo de tirarla a un basurero, pero no termina ahí la responsabilidad. No deberíamos de tirarla a un basurero. Eso deberíamos de limpiarla y tirarla al basurero de basura reciclable, ¿ok? En la parte de plástico. No podemos ser inconscientes de que ya cumplí mi parte, va al basurero, no estoy contaminando, ¿verdad? Entonces ya, pues puedo estar tranquilo. No puede ser así. Definitivamente tenemos que pensar de otra manera, si no, el futuro nuestro, de nuestros hijos, no va a ser el mejor futuro que todos deseáramos, ¿verdad? Entonces, espero les haya gustado, espero que concienticemos un poquitito el tema de que no estamos aparte de ese montón. En alguna u otra cosa no estamos haciendo la forma correcta, pero todavía estamos a tiempo de cambiar esa forma de pensar y ojalá que lo hagamos. ¿Qué estrategias, planes o proyecciones existen a nivel de las municipalidades para el acople y generalización de una estrategia EBI o parques de tecnología ambiental? A nivel de país hay muy buenas intenciones. Al menos muchas municipalidades ya tienen sistemas de recolección, ya tienen ciertos días pasan recogiendo las bolsitas nuestras con reciclajes. No todas, por desgracia, es así, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Bueno, a avalar, más bien reclamar que porque es solo un día al mes, ¿verdad? En algunas municipalidades, de reclamar que por qué no estamos cuidando el ambiente. Como les decía al inicio, son temas muy complejos
que si no llegamos a ver este tipo de videos, si no llegamos a este tipo de charlas, nunca vamos a caer en la realidad. Todo el mundo pasa en su confort diario, entre menos haga, mucho mejor, porque ya tengo miles de cosas que hacer y si me van a poner más cosas que hacer, no me interesa, ¿verdad? Y esa es la realidad de un porcentaje muy alto de nuestra cultura, de nuestro país. Nosotros tenemos que ser los primeros en reclamar y decir por qué nos está cuidando el ambiente. ¿Okay? ¿Por qué no estamos haciendo sistemas de reciclaje? ¿Por qué no estamos haciendo X y Y, sistemas de tratamiento de aguas? La mayoría de municipalidades, todos nosotros le queramos las aguas jabonosas, o Dios quiera no, las aguas negras, ¿verdad? A los caños, ¿ok? A los ríos. Entonces, ¿por qué nosotros no levantamos la mano y decimos, ¿por qué esto está sucediendo? Nosotros somos parte del problema, tenemos que ver de qué forma lo solucionamos. No esperemos que la municipalidad, que X y Y venga a ver qué hace por nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente muchos de los casos no les interesa el tema, ¿verdad? Hay muchas municipalidades donde, no hablemos de nombres, simplemente los dineros, ¿verdad? Que se hacen no ajusta para nada y el ambiente simplemente no está ni tan siquiera considerado en la mesa de trabajo. Entonces, es ahí donde entramos nosotros y decimos, ¿por qué esto no se está considerando? ¿Verdad? ¿Por qué no tenemos sistemas de tratamiento de aguas? ¿Ok? Bueno, la primera causa, ¿verdad? La primera razón es que son extremadamente caros. Pero la pregunta otra vez, ¿a dónde están yendo todas las aguas con jabones dañinos, con jabones tóxicos, con todo lo que se genera a nivel de nuestro país? ¿A dónde está yendo? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes y ustedes ya me imagino que saben. Dice, los parques de tecnología ambiental han demostrado gran efectividad en el control de los residuos y transforman el biogás en corriente eléctrica. ¿Por qué las municipalidades no lo hacen o se acoplan? Bueno, el tema es un poco complejo. La mayoría de lugares no acogen este tipo de proyectos por lo inmensamente caros que son. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Porque hay muchos proyectos muy interesantes que se pueden hacer con lo que son residuos. Les digo un ejemplo, el Río Azul implementó un proyecto de lo que es sacar el metano. El metano es muy bueno en la fase de combustión. Entonces, en Río Azul se había colocado una maquinaria que era movido con metano para generar electricidad. Entonces, pero son proyectos extremadamente caros. Pero vamos a lo mismo. O sea, si nosotros no somos los que levantamos la mano, ¿verdad? Muy posiblemente esto a nadie le interesa. Si nosotros no buscamos formas de que esto llegue a un buen puerto, simplemente, ¿verdad? Recordemos que mucha gente, entre menos haga, mucho mejor, porque para evitar la fatiga, ¿verdad? Y simplemente el salario siempre me llega. Entonces, somos nosotros los invitados a este tipo de proyectos, a este tipo de inquietudes, para que luchemos que nuestro planeta viva lo máximo posible, ¿verdad? Y que nuestros hijos puedan siempre tener un ambiente libre de todo este montón de cosas que estamos viviendo. Por ahí nos preguntaban también la parte del aceite de palma. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos aceite de palma, ¿verdad? Costa Rica por lo menos el Ministerio de Salud y otros entes regulan muy bien este tipo de producción de aceite. ¿Cuál es la problemática a nivel global? Y el mayor productor de aceite de palma está en la India. Y todo el mundo critica porque simplemente se apean todas las montañas, se apean todos los ríos, contaminan todo lo que tenga que contaminarse, porque nuestros países compran esta sustancia para producir la gran cantidad
de productos que manejamos a nivel de mercado. Entonces, las entidades ambientales están llamando al cuidado de la compra, de no compra de este tipo de productos cuando son producidos por aceites de palma provenientes de esos lugares. Entonces, nada más les dejo la inquietud ahí. Seamos consumidores responsables. El hecho de que sea barato, el hecho de que sea rico, no evita que nosotros tengamos la obligación de revisar de dónde viene este producto que yo estoy consumiendo. Porque con la compra que yo estoy haciendo, estoy alentando estas prácticas de trabajo, estas prácticas productivas no ambientales, que simplemente no les interesa la salud de nuestros hijos en un futuro próximo.